Mundial de la Sensibilización de la Sal se celebra la segunda semana de marzo de cada año. En esta ocasión se celebra del 14 al 20 de marzo de 2022. Este día es proclamado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, celebrada desde el 2006. Su principal objetivo es sensibilizar y concientizar a la población de la disminución del consumo de la sal y de esta forma prevenir enfermedades, sobre todo de origen cardiovascular. Además, no podemos dejar de lado toda la sal que se consume cuando comemos fuera de casa, ya sea en un restaurante, en casa de amigos, familiares o cualquier otro lugar. Por ello, solo a través de la educación y la responsabilidad individual haremos la diferencia. Somos el poder de la tarde, los martes de salud. Y antes de seguir con el desarrollo y darle paso al doctor Cambiaso, quien va a anunciar nuestros invitados de hoy, estamos en Instagram, El Poder de la Tarde, y en YouTube también, El Poder de la Tarde. Ahí colgamos nuestros contenidos, todos esos consejos de los especialistas, esa consulta gratis que nos da el doctor Cambiaso a todos, lo colgamos ahí. O sea, síganos y además véanlo luego si no ha tenido tiempo de verlo completo. Doctor Cambiaso, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos una gran profesional, como dije al inicio del programa, mujer, a propósito también del Día Internacional de la Mujer, pero que en adición a ser médico y otorrinolaringóloga, también es otocirujana, que es una especialidad donde no hay tantos especialistas en el país, y es la doctora Mabel Montaz. Nos sentimos muy contentos, Mabel, de que estés aquí con nosotros en los martes de salud del Poder de la Tarde. Muchísimas gracias, doctor. Yo encantadísima de estar aquí con todos ustedes y súper agradecida con tu invitación, porque para mí te tengo un cariño especial, ya sabes, porque participaste en mi crecimiento profesional de una manera súper importante. Hay bendiciones para claro eso. Que sí, claro que sí. Doctora, el pasado día 6 me parece que fue el Día Mundial del Oído, algo así. De la audición. De la audición. ¿Cómo está ese tema en el país? ¿Cuál es la situación que hay, las principales dificultades o problemas que tienen los pacientes, la sociedad dominicana con el tema? Yo sé que los dominicanos no oímos nada, o sea, usted nos habla y no oímos y hablamos, pero la audición y desde el punto de vista de la salud. Claro, es un tema muy importante y controversial actualmente en el país, porque hay... Aparte de que somos pocos otorrinos, somos mucho menos otocirujanos. Entonces, la audición es un tema que pasa desapercibido a la hora de estudiar a todos los niños principalmente. Cuando hablo de niños es porque ahí es que empieza todo. Entonces, actualmente estamos tratando de que se apruebe una ley en el Senado que consiste en detectar precozmente la audición, o sea, una dificultad auditiva en algún niño. Porque nos llegan a la consulta ya de adultos, pero tienen 1500 años sin escuchar, por ejemplo. Entonces estamos tratando de que eso no pase, haciéndole estudios auditivos en todos los hospitales, en todos los centros médicos de salud, que sea obligatorio. O sea, que los centros estén obligados a hacerle, igual como le hacen pruebas para saber si respiran bien, si tienen algún problema ocular, que también se le hagan los estudios auditivos del lugar, para por lo menos detectar a temprana edad alguna alteración auditiva, que no lo tenemos en el país. Y por eso tenemos tantos pacientes que llegan a una edad joven en la niñez, pero son muchos que no escuchan, que principalmente llegan por alteración del lenguaje, por ejemplo. Y hay algo que tenemos que entender, y es que si no escucha, no aprende a hablar nunca. Entonces, le detectan alguna alteración cognitiva como autismo, Asperger y toda esa rama de es un niño especial, y al final puede ser que el niño no escuche, y si no escucha no aprende. Entonces por ahí es que va todo esto. Realmente sí vamos avanzando en esa parte, es sumamente importante, pero nada. Usted se refiere al tamizaje neonatal, que han estado varias sociedades empujando ese proyecto. Exacto, pero el tamizaje incluye muchas cosas, y dentro de ese tamizaje neonatal queremos incluir el tamizaje auditivo neonatal. Creo que también es importante, y vemos que es una práctica inclusive protocolizada en muchas de las escuelas, de que se le pide a los niños que lleven una evaluación que diga que el niño se encuentra sano por parte del pediatra, que tiene sus esquemas de vacunación, por ejemplo, completos, y también se le solicitan una evaluación oftalmológica y otorrinolaringológica. Pero en la práctica, en muchas ocasiones, a veces un médico general o un médico sin esas competencias y sin tampoco los instrumentos adecuados,
y sin tampoco las competencias para realizar una audiometría, una timpanometría, que son pruebas que quiero que expliques en breve en qué consisten, emiten esos certificados y esos niños pasan sin realmente ser evaluados. ¿Qué tiene tanto de cierto esto y en qué consisten las pruebas auditivas para evaluar a un niño en edad escolar? Tiene mucho de cierto. Realmente, o sea, me han llegado en la época escolar los niños que los mismos padres se ponen bravos cuando yo les digo hay que hacerle esto, hay que hacerle... No, doctora, pero yo pensaba que usted me iba a llenar un papel y me iba a decir tal cosa. Y es algo que realmente es una educación que hay que implementar a nivel general de los profesores y de los padres, porque sí pasa con la mayoría, para no decir todos, que van y entienden que es para llenarle el papel y no le quieren realizar las pruebas. Eso para ellos es tedioso totalmente porque tienen que realizarle las pruebas. Entonces, ¿en qué consisten esas pruebas? Son 3 principalmente, que son es la audiometría, depende de la edad del niño, porque si son muy pequeños hay que hacerle otro tipo de audiometría que no requiere de su colaboración, porque la audiometría tonal liminar es un estudio subjetivo, donde se le colocan unos audífonos al paciente, se le van poniendo unos sonidos y el paciente tiene que decir o marcar si los escucha o no, por eso es subjetivo. Entonces, en un niño muy pequeño no va a saber darle al botoncito o cualquier cosa. Entonces, esa me determina la audición, si escucha, si no escucha, y el tipo de pérdida auditiva que pueda tener el niño o la persona o el adolescente. Esa es una. La impedanciometría, que esa se divide en 2, en la timpanometría y en el reflejo estapedial. Realmente valoramos más la timpanometría en este caso. Es para valorar el oído externo y el oído medio. Haciendo un paréntesis y explicando que el oído se divide en 3 partes, oído externo, oído medio y oído interno. Entonces, depende de dónde se encuentre la afección, es que se va a encontrar el tipo de pérdida auditiva. Entonces, por eso todas esas pruebas para valorar cada parte del oído, incluyendo el nervio y la parte de la corteza cerebral, que es a donde llega toda la información auditiva. Entonces, la timpanometría me valora la parte del oído externo y del oído medio. Y me dice si hay alguna alteración, si el tímpano se mueve correctamente. Y las emisiones otoacústicas es para valorar el oído interno. Si hay alguna alteración en la audición, si se divide, si es en el oído interno propiamente dicho o detrás de entonces ya en la parte cerebral. Doctora, me gustaría que le aclare también a los televidentes qué es la otocirugía, pero al mismo tiempo quiero saber si tienen una idea de cuántos otorrinolaringólogos hay en República Dominicana, cuántos otocirujanos hay en República Dominicana y cuál es la importancia realmente de verse con un otorrino que sea miembro de la Sociedad de Otorrinolaringología y Especialidades. Claro que sí, somos aproximadamente, voy a decir aproximadamente, porque hay muchos que están en proceso de, pero somos aproximadamente 140 hasta ahora. Eso realmente es una cifra muy baja en relación al resto. A la población, definitivamente. Y al resto de las especialidades, que son muchísimas más. Eso es por el tema de la residencia, que son pocas plazas. Pero si somos aproximadamente 140, hay muchos, o unos cuantos, no llegamos a los 200, yo creo, que están en proceso de, que es un proceso largo. A ver, cuando tú dices un proceso largo, explíquele al público que en primer lugar se necesitan 6, 7 años, ¿verdad?, de medicina general. Posteriormente a eso, pasas por un proceso también de pasantía. Exacto, de 1 año de pasantía de ley. Luego de esto, entonces hay que aplicar para la residencia, ya sea en el país que decidió hacerlo, o si es aquí en el país, si es en otro país. Personalmente me formé fuera del país. 4 años mínimo de la otorrinolaringología en general, 1 año o 2 o lo que sea de la subespecialidad. Realmente la subespecialidad... O sea que estamos hablando de 6 años de medicina, 1 año de pasantía, 7, 4 de especialidad, vamos mínimo, 11, porque aquí son 5, y 2 de subespecialidad serían 13, ¿verdad? De manera ininterrumpida, sin contar los tiempos de espera, para poder acceder a la respectiva especialidad. Efectivamente. Luego de esto, cuando digo proceso largo, aparte de esto, el proceso de papeles, donde hay que validar todos sus documentos, los títulos que en el Ministerio de Educación Superior, en la misma sociedad, la carta, el plan Mejur, el colegio médico. O sea, realmente es un proceso, es largo, pero la importancia de realmente pertenecer a la sociedad y que el médico se vea con una persona, con un otorrino que pertenezca a la sociedad, es la seguridad. La seguridad, dígame. Le quería preguntar, yo estoy medio sordo, le quería preguntar, doctora, ¿la sordera es congénita, se nace con ella o se adquiere en el transcurso de la vida? Las dos. O sea, hay tipos de sordera,
o hipoacusia, que es la disminución de la audición, porque no todo el mundo es sordo, o sea, puede ser una disminución de la audición muy importante, que la persona entienda que es sorda, pueden ser congénitas o adquiridas. Hay algunas que son incluso congénitas que se van desarrollando en el tiempo, que uno le hace los estudios auditivos al nacer, al año y a los 2 años, que es lo que se recomienda, y todo sale normal y aparece a los 5 años los padres con el niño en la consulta: doctora, pero siento que no escucha porque sube mucho el volumen de la televisión, porque le pongo aquello y no voltea. Entonces, cuando uno lo estudia, resulta que es algo congénito, pero que se fue desarrollando. Niños que aparecen en la adolescencia y algunas que son adquiridas per se, por ejemplo, un trauma acústico, personas que trabajan en el aeropuerto, los militares que están expuestos a explosiones constantemente, eso le puede generar una pérdida auditiva y eso sería adquirido por la situación. Doctora, ¿y la congénita es hereditaria? O sea, dependen los genes. Se transmite de una generación a otra, Soledad. O sea, si yo tengo una mamá o un papá sordo... no siempre. No siempre. Okay. Pero es un factor sumamente importante. No siempre, pero la mayoría de las veces sí. O sea, es un factor determinante. La primera pregunta es: ¿en su familia hay alguna persona con alteración auditiva? O sea, que sí, o sea, no siempre, pero sí es un factor muy determinante. Y aquellos, entonces, usted dijo los militares con explosiones fuertes, y por ejemplo aquellos que se pasan unas 2 o 3 horas oyendo ese tum, tum, tum de la música. Eso es terrible. De hecho, los jóvenes de ahora van a sufrir de alteraciones auditivas a temprana edad, porque eso le va generando un trauma acústico que es crónico. Uno lo va a ver en el audiograma, o sea, en el estudio auditivo, y eso es, o sea, es de línea. Anótenlo por ahí y van a tener su alteración auditiva más pronto que una persona de otra época, que eso no se utilizaba. De hecho, nosotros recomendamos que si se van a utilizar los audífonos, que sean los grandes, que abarcan toda la oreja. ¿Y por qué? Porque el sonido se redistribuye en todo el pabellón y no entra de golpe al tímpano. Los que son intracanal, el sonido entra directo al tímpano y eso le genera entonces un trauma acústico al oído. No le da tiempo a defenderse de ese sonido tan drástico. Tan violento. Sí. Doctora, como subespecialista en otocirugía, explíquenos en qué consiste la otocirugía, qué procedimientos hace un otocirujano. A ver, la otocirugía es el estudio, o sea, diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades que tienen que ver con el oído, ¿ok? Como desde el pabellón hasta el oído interno, como les expliqué anteriormente. ¿A qué me refiero con esto? Hay enfermedades que son congénitas, por ejemplo, malformaciones, alteraciones en la oreja, niños que nacen sin oreja o sin el conducto, todo ese tipo de cosas. Las otitis, que son infecciones del oído, que son las más frecuentes, que son agudas y crónicas, que las crónicas me pueden llevar a alguna situación donde el tratamiento tenga que ser quirúrgico, y todas esas cirugías otológicas entonces se las hace el otocirujano. Pero los otorrinolaringólogos, generalmente, como hay pocos otocirujanos en este país, hacen ese tipo de procedimientos, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia entre el otorrino general y el otocirujano? Pues la preparación. La preparación, el tiempo de preparación de la especialidad. Claro que sí, porque si no tenemos la subespecialidad, como otorrino general tenemos los conocimientos básicos de la otocirugía. La otorrino es todo, pero igual que en cualquier especialidad, que cuando uno se subespecializa, aunque uno haga todo, pero uno sabe un poquito más de eso, por decirlo de alguna forma. Y, por ejemplo, de esas cirugías que son muy grandes, que son, por ejemplo, de las pérdidas auditivas donde se colocan implantes para que la persona escuche, eso lo tiene que hacer un otocirujano, por ejemplo. Un otorrino general no debería, si no está capacitado para hacer ese tipo de cosas, porque ya estamos hablando de dispositivos, el oído interno y así. De acuerdo. En la próxima sección vamos también a tener una sección interactiva, donde le vamos a permitir al público que pueda hacer distintas preguntas. Pero uno de los hábitos comunes en Dominicana es que la gente se limpie los oídos con hisopos y a nivel muy profundo inclusive. Entonces me gustaría que nos comentes, en primer lugar, cuáles son los hábitos nocivos que ves con más frecuencia, como el del limpiado del oído de una forma inadecuada,
¿Y cuáles son también las condiciones de salud que te llegan con mayor frecuencia al consultorio? Claro que sí. Bueno, dentro de esas situaciones terribles que pasan, porque yo de verdad que muero en la consulta cada vez que me llega un paciente y me dice... pinchos. No, eso es lo de menos. Pinchos. El hisopo, bueno, que es un aplicador, dicho sea de paso, realmente eso no se hizo para los oídos, son aplicadores de medicamentos, o sea, de cremas, se llaman aplicadores. Plumas de animales. Se introducen las llaves, se dejan la uña del dedo pequeño, larga, para rascarse con la uña, o sea, son cosas que la verdad no entiendo por qué pasan, pero es muchísimo más frecuente de lo que realmente pensamos. Y es lo que nos predispone con más frecuencia a tener infecciones de oído. Sobre todo eso, ¿qué otro daño puede ocasionar eso? O sea, la principal son las infecciones de oído. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos cuando nos queremos limpiar el oído? Es quitarnos la cera, y la cera es la protección del oído para que no le pasen cosas. Entonces la gente no lo entiende, entienden que está sucio el oído, pero no. Cada vez que uno se hace algo en el oído, uno se está quitando la cera y haciéndose microheridas, que es lo más importante, porque esas microheridas que no duelen, que no sangran, que no se ven, están ahí. Entonces, cualquier bacteria, cualquier hongo se va a aprovechar de esa situación para entonces viene el paciente que, doctora, pero yo me bañé en la piscina y me cayó una gota de agua, como podemos ver en la imagen. El hisopo, ¿qué hace el hisopo? Y cualquier otro instrumento. Lesiona. Sí, claro, lesiona y empuja el cerumen. Entonces vienen los pacientes con un tapón de cera, pero el tapón está pegado al tímpano. No, doctora, yo no me limpio el oído con nada. Claro que sí, porque la cera, como pueden ver en la foto, sale en el tercio anterior del conducto. Si lo dividimos en tres, ese conducto, tercio anterior, medio y posterior. Y en el tercio anterior es que sale la cera. La cera no nace en el tímpano, la cera no nace en el medio del oído. Entonces, cuando yo veo el oído, no, doctora, yo no me limpio con nada. Usted sí se limpia el oído y se van formando el tapón. Entonces, un tapón de cera puede ser inocuo, pero me le puede generar vértigo, ruidos dentro del oído, alteración en la audición, o sea, una serie de síntomas. Claro que sí, y es un tapón de cera. ¿Cómo se debe de limpiar el oído? Y me gustaría que hablaras de los diferentes tipos de vértigo, que también, y me dejaste sin contestar cuáles son las causas más frecuentes, porque vamos ¿verdad? por partes. Claro. Y los motivos de consulta, o sea que vámonos con esas tres primero, Mabel. Pero espérese, el vértigo no es neurológico, yo pensaba que era neurológico. No, el vértigo se divide en dos, central y periférico. Exacto. Entonces, el central es neurológico y el periférico ya es en el oído interno. ¿Qué pasa? Okay. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Las características clínicas que va a presentar el paciente. Por eso, la importancia de la historia clínica y el examen físico. O sea, el vértigo se diagnostica básicamente con la clínica, con la historia clínica del paciente, que es el interrogatorio y el examen físico. Entonces, un vértigo neurológico, por ejemplo, primero vamos a diferenciar mareo, inestabilidad y vértigo, que no es lo mismo. Los mareos son más comunes en enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, donde el paciente ve como punticos, se le pone todo negro y se desmaya. Por ejemplo, el vértigo no, el vértigo puede ser objetivo o subjetivo, donde la persona siente que o todo le da vuelta sobre él o él da vuelta sobre las cosas. ¿Okay? ¿Cómo? Qué extraño, ¿eh? Sí, exactamente. Entonces, determinando esto, asociamos los otros síntomas. Por ejemplo, si el vértigo es periférico del oído, casi siempre, no necesariamente, va a estar relacionado con alguna alteración en la audición, con algún ruido dentro del oído, que son los tinnitus o los acúfenos, que el paciente dice, doctora, tengo ahí un grillo dentro del oído, tengo un pitillo dentro del oído, eso asociado a vértigo. Entonces uno va determinando algunas cosas y al examen físico, las pruebas que les hacemos de posición, vemos si se lateraliza a algún lado, en la camilla, con las maniobras de posición en la cabeza, y eso determinamos si es periférico. Cuando es central, casi siempre va relacionado con náuseas, o con un vómito, o con alguna alteración de la caminata, disartria. O sea, sí, todo va en conjunto, o sea, no es solamente... Y bueno, del vértigo periférico, miles de causas, principalmente a nivel del oído interno. La pregunta que no... De acuerdo, ahora nos vamos, señor director, a unas pautas y volvemos con la doctora Mabel Montaz. Claro. Bueno, definitivamente...
Buenas tardes, estimados televidentes de los martes de salud del Poder de la Tarde. Volvemos con la doctora Mabel Montaz, quien es otorrinolaringóloga y otocirujana. Estuvimos conversando en el segmento anterior sobre los diferentes tipos de vértigos y sobre cuáles son las consultas más frecuentes en el área de otorrinolaringología. Pero antes de eso, vamos a pasar con Pedro Ángel para una información relevante. Sí, miren, antes de dar la información, estamos en Instagram, en El Poder de la Tarde, y también en YouTube. Ahí colgamos todos los anuncios, la programación, discúlpenme, me va a matar don Luisín. Toda la programación está ahí. Usted síganos, pero además después déle seguimiento al contenido. Y tenemos una noticia muy triste, triste doblemente porque el país pierde un gran médico y un ser humano extraordinario. Y triste en el caso particular porque quien les habla trabajó con él cuando fue presidente de la sociedad. Ha fallecido el doctor Edgar Alan Vargas. Él fue el pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Estaba afectado hace un par de años de una enfermedad crónica, tratándose en España, vivía allá con sus hijos y bueno, lamentablemente hoy falleció después de una larga lucha con esta enfermedad. El Poder de la Tarde, don Luisín Mejía, el doctor Cambiaso y todo el elenco y el equipo que nos apoya, ofrecemos nuestras condolencias a los familiares de ese distinguido caballero que siempre estaba risueño, en buena actitud y dispuesto a colaborar. Así que sigamos con nuestro invitado y desde aquí la pena por esa pérdida. Doctora Montaz, cuéntenos ya cómo diferenciar y los tipos de vértigos. Claro, para concluir el tema del vértigo, porque es un tema bien extenso y complicado, pero para que a la población le quede bien resumido y concreto, saber que los vértigos pueden ser posicionales, que es uno de los más comunes, que los pacientes refieren que mueven la cabeza bruscamente y le pasa el vértigo. Pacientes que tengan hipertensión arterial, o sea, que tengan su presión alta, pacientes diabéticos, o sea, alteración en el azúcar, y pacientes que tengan colesteroles elevados. Eso es sumamente importante. También están las alteraciones en la columna cervical, eso es un tema también, que también se puede asociar a los cambios de movimientos de la cabeza. Eso para concluir, porque básicamente es lo más común. Ya luego de ahí es un tema bien profundo, pero para tomar en cuenta lo más común y lo que más, las personas más, por lo que más van a la consulta, entonces eso sería. Doctora, ¿y eso no está relacionado con el ácido biejúrico, o sea, con la edad? No directamente, realmente, porque vértigo puede presentar cualquier persona. O sea, una persona que sea hipertenso, hay jóvenes que son hipertensos. Okay. Hay personas diabéticas que son jóvenes, personas que no tienen nada y tienen vértigos asociados a la posición, porque el vértigo posicional es por unas piedritas que tenemos dentro del oído interno que nadan ahí y se salen de ahí. Cuando nadan en otro líquido que no le corresponde, entonces va a presentar el vértigo. Entonces, realmente no está directamente relacionado con la edad, pero en muchas personas envejecientes, y más es por el colesterol, o porque tienen mucho tiempo con hipertensión. Hay muchas personas envejecientes que no tienen control de su presión ni de su azúcar. Usted es hipertenso, bueno, no, a veces yo me tomo el medicamento, ya eso se me quitó. Entonces, cuando no hay un control de su enfermedad de base, entonces eso pasa más en las personas más adultas que en los jóvenes, porque los jóvenes al final del día se cuidan más. Sí, bueno, yo creo que es importante que vean los números en pantalla, el 537-0045 y también el 539-8067 y también desde el exterior el 866-500-4677. Llamen para sus consultas con la doctora Mabel Montaz y sus preguntas. Bueno, ya tenemos la primera llamada. Muy buenas tardes, su pregunta. Sí, buenas tardes. Felicidades para los tres, a la doctora. Tengo una pregunta para ella. Claro. Por favor, su pregunta. Sí, a la doctora, yo tengo una bolita que me ha salido en el cielo de la boca, como decimos, y yo he ido al otorrino y el otorrino me dice que ahí no se puede hacer nada. ¿Qué diría ella? No, hay que verte qué bolita es y qué tipo de bolita es, porque en el cielo de la boca te puede aparecer algo, si es de hueso, que no te debe aparecer. Naciste con eso y te diste cuenta en algún momento de tu vida que pasa muy frecuente, que es un torus palatino, que es en una elevación ahí en el paladar. La persona no se da cuenta y en algún momento que se ve en el espejo, dice, pero tengo esa bolita ahí en el cielo de la boca. Y es algo congénito, eso no es algo maligno ni nada de eso. Ahora, hay que verte y evaluarte esa bolita porque obviamente te puede salir cualquier cosa y la palabra de no se puede hacer nada es lo que hay que determinar, por eso hay que evaluarte. Doctora,
¿dónde usted consulta? Y si alguien quiere consultarse Así con es. usted y tener una evaluación otorrino-laringológica, o sea, ¿dónde acude? ¿Dónde llama? Yo estoy en Punta Cana, en el Centro Médico Punta Cana y en Higüey, en la Clínica Montasureña en Higüey, hasta ahora. Entonces, ¿Y usted no consulta en la capital? no, Wow. soy una visitante. Distinguida. Pero bueno, y en ese sentido, ¿algún teléfono, algún Claro contacto? que sí. 809-657-2526 es mi teléfono, donde me pueden contactar sin ningún ¿Y problema. redes sociales tiene usted? Sí, claro que sí. Doctora.Montaz Otorrino. Y ahí me Perfecto. pueden seguir en la parte de Tenemos Instagram. otra llamada, por favor. ¿Su pregunta? Aló. Buenas. Muy buenas tardes, su pregunta. Mi pregunta es, yo quiero preguntarle a la doctora, buenas tardes. Buenas. Sí, Saludos. su pregunta, la escuchamos. Yo quiero preguntarle a la doctora, yo tengo una prima hermana que de un dolor de cabeza quedó, no escucha. ¿De qué le puede provenir eso? ¿De un dolor de cabeza? No, bueno, habría que ver si solamente fue el dolor de cabeza o si estuvo asociado a algún otro síntoma que ella pasó desapercibida. Porque realmente por un dolor de cabeza simple no creo que quede una persona sorda por completo. ¿Ser hipertensa? ¿Perdón? Sí, bueno, también hay causas neurológicas, ¿verdad? Que, como le está explicando la doctora, como los accidentes cerebrovasculares, algunos pacientes que pueden presentar una isquemia cerebral, trombosis o otro tipo dependiendo del área del cerebro donde se haya producido el daño, también puede tener en algunas ocasiones dificultad para la expresión, para hablar, pero también puede verse afectado otros órganos. Pero para esto es sumamente importante de que reciban una evaluación completa. Se le Claro, puede hacer una y- resonancia magnética y se puede ver con el neurólogo y también verse con el otorrinolaringólogo. Sin duda, por eso mencionaba, doctor, que debe de estar asociado a alguna otra manifestación. Por un simple dolor de cabeza creo que un poquito exagerado. Tengo otra llamada ahí. Otra llamada, adelante con su llamada. Sí, buenas. Buenas Adelante. tardes. Buenas tardes, su pregunta, por favor. Mira, mi mamá es una persona que tiene 86 años, 96 años. Entonces ella últimamente le dio coronavirus y salió con una infección fuerte en los pulmones muy vieja. Parece que la fue adquiriendo con el tiempo. Ella últimamente se está sintiendo como que le da vértigo y se está medicando, pero cuando deja los medicamentos vuelve y le da vértigo. Yo quiero saber si eso es producto del coronavirus o es uno de los mismos síntomas por lo de los pulmones o es algo diferente a lo que ella tiene 96 años. Bueno, con 96 años muchas cosas pueden pasar, pero el coronavirus sí ha afectado de manera importante el área de otorrinolaringología, donde hemos visto vértigo, alteración en la audición, hipoacusias, infecciones de oídos importantes, o sea que no lo podemos descartar que sea por la causa del coronavirus. También está el tema de que si tiene alguna alteración pulmonar no se está oxigenando correctamente, y si no hay oxígeno en el oído, y eso también es una de las causas que me puede generar vértigo. Sí, hay estudios, bueno, está todo en estudio con el coronavirus, que indican que el coronavirus deja mucho impacto en la parte cardiovascular, en eso, pero como el coronavirus ha sido tan intrépido y no ha dado tregua, se está estudiando todo eso. Y Bueno, tenemos otra llamada. Su pregunta, por favor. Sí, quería a la doctora que por favor me repita un poquito más despacito lo que mencionó con relación al colesterol. que una persona que sufra del colesterol, o sea, los colesteroles elevados, incluyendo el triglicérido, los triglicéridos, que pueden, se pueden formar plaquitas dentro de las arterias, o sea, los vasitos que llevan la sangre al oído. Entonces, esas arterias que llevan la sangre al oído son microscópicas, o sea, son muy pequeñas, y por milésimas de segundo que el oído se quede sin sangre le puede generar vértigo. Entonces, una persona que sufra de colesterol puede presentar esas placas ateromatosas y, bueno, presentarme alteración en el oído y presentarse el tema del vértigo. Por eso lo mencioné. Exacto. Bueno, creo que también la doctora nos puede aclarar, cuando un paciente presenta vértigo, usualmente me imagino que le realizan análisis y algunos estudios. ¿Cuáles son los más frecuentes que le indican a estos pacientes para poder hacer un diagnóstico preciso? Claro que sí, indicamos estudios de laboratorio donde están incluidos los colesteroles, los triglicéridos y la glicemia. Eso nos interesa mucho. También su evaluación cardiovascular, le mandamos a hacer radiografía de columna cervical para evaluar la parte de la columna, Doppler carotidio, porque lo que tenemos es que descartar que toda la vascularidad del oído esté intacta.
De acuerdo. Tenemos otra llamada en línea, por favor, su pregunta. Pregunta es, ¿dónde ella consulta aquí en la capital? Todavía no consulto aquí en Santo Domingo, estoy en Punta Cana y en Higüey actualmente. Qué pena. Da los datos. Sí, estoy en el Centro Médico Punta Cana actualmente, en Bávaro, y en la Clínica Montasureña en Higüey. Puede contactarme, bueno, al teléfono que mencioné anteriormente, es el 809-657-2526. Venga para acá, doctora, ponga una consulta aquí. Sí, ya me han La tenemos dicho. que traer por lo menos un día a la semana, porque no solo es una buena otorrinolaringológica y otocirujano, como hemos mencionado anteriormente, sino que es una profesional con una gran calidad humana. Trabajamos juntos en el Gracias. Hospital General de la Plaza de la Salud por muchos años, y definitivamente es importante no solo tener un diagnóstico certero, sino que a uno lo trate una persona que le duele el paciente, y esa empatía no la tienen todos los profesionales de la salud. O sea que definitivamente 100% recomendada la doctora Montaz, y nos vamos con la otra llamada. Gracias. Buenas. No sé. Buenas, su pregunta nuevamente, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Adelante. tardes, su pregunta. Una pregunta a la doctora, que si una persona con los oídos sucios, sinusitis, puede tener vértigo, Una persona con los oídos sucios. Y sinusitis. con los oídos y sinusitis. Sí, claro que sí, que puede tener vértigo. Por lo mismo, la sinusitis me le genera una congestión nasal y no le permite oxigenarse. Entonces el oxígeno no llega correctamente al oído. Y los oídos sucios, a lo que usted le llama, no sería sucio, sería que tenga ya un tapón de cera. El tapón de cera por presión en el conducto me le puede generar vértigo también. Oh, qué interesante. Claro que eso. sí. No, súper interesante. O sea que ahí también entran, continuamos con el tema de los estudios, por ejemplo, la tomografía axial computarizada de senos paranasales, donde podemos diagnosticar si los pacientes presentan sinusitis, si presentan mastoiditis, que puede ser otra causa también de vértigo. Pero tenemos otra llamada. Su pregunta, por favor. Aló, Buenas. aló. Le escuchamos su pregunta. Yo quiero preguntar a la doctora cuál debe ser el nivel de preocupación de una persona de 77 años, diabético, hipertenso y colesterol alto, pero todo bajo control. ¿Cuál debe ser su nivel de preocupación? No, un nivel de preocupación bajo. Si tiene todo bajo control, no pasa nada. Ahora, yo les recomiendo, y siempre, la salud preventiva va a ser lo principal, que se haga sus chequeos generales, o sea, que todo esté en orden, incluyendo una evaluación general otorrinolaringológica, porque como mencioné anteriormente, hay alteraciones que se van determinando en el tiempo. Pasa mucho en las personas envejecientes que van perdiendo la audición, igual que la vista, eso se llama presbiacusia, por ejemplo, y no lo saben y me dicen, doctora, pero es que he ido perdiendo la audición, pero la gente se va acostumbrando a un tipo de audición y no lo determina. O sea que cabe aquí mencionar que hacerse su evaluación general por otorrinolaringología no está de más, y si tiene todo bajo control, su preocupación no debe ser alta. Bueno, y complementando ya, pero dentro de la parte de lo que es el riesgo cardiovascular, definitivamente ya está con un síndrome metabólico, porque los pacientes que son diabéticos, que son hipertensos y de igual forma también que presentan colesterol elevado, aunque estén bajo control, requieren un escrutinio cada 6 meses por parte de su cardiólogo y su diabetólogo, porque son condiciones que aumentan su riesgo de enfermedades cardiovasculares, de infarto agudo del miocardio y de derrames cerebrales hasta 6 veces más que la población normal. Entonces tiene que tener mucho cuidado con evitar fumar, el consumo excesivo de lo que es el alcohol, llevar una dieta equilibrada que sea baja en sal, y hacerse en adición a su chequeo cardiovascular y por parte de endocrinología su evaluación preventiva general. Sí, vamos a repetir de nuevo las redes sociales del Poder de la Tarde. En Instagram, @El Poder de la Tarde, y en YouTube, El Poder de la Tarde. Tenemos una pregunta ahí. Pero pueden hacer en las redes sociales también sus comentarios. Tenemos otra pregunta en línea, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Su pregunta, por favor. Buenas. Sí, le quiero hacer una pregunta a la doctora. ¿Por qué si el cáncer del páncreas es un cáncer tan agresivo y asintomático, no se incluye ese examen dentro de un protocolo regular de chequeo como se hace con la presión, la diabetes y el colesterol? Gracias.
Sí, bueno, es una muy buena pregunta y es una pregunta que va más bien vinculada al área de la medicina preventiva e inclusive de la gastroenterología. Dentro de los escrutinios preventivos se realizan las enzimas pancreáticas, como son la amilasa y la lipasa, que cuando se encuentran elevadas nos pueden dar indicio de que haya una inflamación del páncreas. Hay otras pruebas que son aún inclusive más específicas, como la alfa-fetoproteína y otros marcadores tumorales que también nos pueden servir. Pero también a nivel simplemente de una sonografía de abdomen podemos evidenciar de una forma práctica, de manera adicional al examen físico, cómo se encuentra la vesícula, el hígado, los riñones y también el páncreas. Pero es una muy buena observación porque dentro de los chequeos generales muchas veces pasa desapercibido y no se toma el escrutinio del lugar. En los pacientes que tienen familiares que han tenido cáncer de páncreas o en los pacientes también a veces porque se puede producir inflamaciones también del páncreas por el consumo excesivo de alcohol, por algunos medicamentos, inclusive también por trastornos inmunológicos, entre otros. Y sin duda es un órgano que cuando se inflama requiere ser tratado de manera proactiva y que los cánceres en el páncreas también tienden a tener un índice de mortalidad bastante elevado. Miren, y yo quiero recrear unas estadísticas que entran dentro de las preocupaciones o predisposición del vértigo, y es que alrededor del 35% de la población dominicana sufre hipertensión y el 13% de diabetes. Ahí tenemos una pregunta, vamos a darle paso. Adelante con su pregunta. Dígame. Adelante con su pregunta, por favor. La pregunta es... ¿Aló? Buenas. Sí, le escuchamos. Le escuchamos. Adelante. Sí. Su pregunta, por favor. Una persona que tenga el ácido úrico alto, Ok, bueno, la elevación del ácido úrico se conoce como hiperuricemia y puede producir un tipo de artritis que se llama artritis gotosa, que da como síntomas en muchas ocasiones dolor en las diferentes articulaciones, entumecimiento e inclusive también una especie de presencia de llaguitas, ¿verdad?, en lo que son los dedos, entre otros. Las personas con ácido úrico elevado deben de hacer cambios en su estilo de alimentación, una hidratación abundante, evitar lo que son las purinas y también un seguimiento básicamente endocrino metabólico, pero no sé desde el punto de vista de otorrino si la doctora tiene algún link o correlación entre lo que es el ácido úrico elevado. Realmente él no hizo una pregunta puntual, no sé si lo quiere relacionar a algo, pero no, hasta ahora realmente el ácido úrico no se relaciona directamente con alguna alteración en la audición. Por ejemplo, no se ha descrito en el tema de los vértigos, el tema del ácido úrico, o sea que... De acuerdo. ¿Tenemos otra llamada, por favor? los oídos, ¿qué efecto tiene el ácido úrico? Ese es esa es la pregunta. El mismo señor. Ah, ya, perfecto. Realmente, es como dice el doctor, es más una situación endocrino-metabólica, pero en los oídos no hay una relación directamente, o sea, que te pueda generar alguna alteración de alguna infección en un oído, de alguna alteración en la audición, de unos acúfenos, de un vértigo. Realmente es más algo a nivel general que es como menciona el doctor, que el seguimiento debe ser más endocrino-metabólico y con todas las afecciones. Eso es el ácido úrico, pero yo ahorita pregunté por el ácido viejúrico, que lo tenemos todo después de los 50. Eso es así. Miren, yo mencioné ahorita, perdonen, el tema de la hipertensión y la diabetes, los niveles que padece la población dominicana, porque si usted suma alrededor de 15% de la población dominicana diabética y 35% de hipertensión, tenemos 50 que tiene riesgo de sufrir vértigo. Pero tenemos otra llamada y vamos a compartir ahí con el televidente. Se acaba de caer la llamada, vamos a continuar con más preguntas en el próximo segmento. Ahora nos vamos a unas pautas y continuamos con todos los televidentes posteriormente.
Muy buenas tardes. Queremos despedir a la doctora Mabel Montaz, otorrinolaringóloga, pero especializada en otocirugía, quien compartió con nosotros temas interesantísimos, y le quiero dar la palabra para que nos diga dónde pueden continuar estas preguntas, porque tengo abarrotado lo que son las líneas, tanto en el estudio, pero también en el celular con distintas preguntas. Doctora. Claro que sí. Bueno, me pueden localizar a través de mis redes sociales, que es doctora, o sea, en abreviación, dra.montazotorrino, en Instagram y en Facebook por igual. Entonces, mis teléfonos, que solamente le pasé uno ahorita, el 809-657-2526 y 829-520-8290. Estoy en Bávaro, Punta Cana, Centro Médico Punta Cana específicamente, y en la Clínica Montaz Ureña en Higüey. O sea, que a la orden ahí para cualquier información o para que sigan las preguntas, estoy a su disposición. Doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros en un día tan especial como el Día Internacional de la Mujer. Ese talento joven dominicano que está marcando las pautas de la innovación, queremos aplaudirlos y respaldarlos. O sea que gracias por participar. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, esperando que se repita, de verdad que sí, encantadísima de estar aquí. Glaucoma, ¿no? Vamos a tener. Claro. Sí, vamos a hablar de glaucoma. Es súper importante que, a propósito, ¿verdad?, de la relevancia de lo que es el Día del Glaucoma, que pasemos este especial reportaje que hemos preparado para ustedes sobre el glaucoma. Bueno, cuando el señor director quiera, creo que podemos presentar el interesante reportaje del glaucoma. Ahí está. Se estima que el 4.5 millones de personas lo padecen hoy en día y se espera que esta cifra continúe aumentando en los próximos años. El 90% de los casos de ceguera podrían haberse evitado si se hubiesen tratado a tiempo, por lo que cada 12 de marzo resulta necesario celebrar el Día Internacional de la Glaucoma, una iniciativa conjunta entre la Asociación Mundial de Glaucoma y la Asociación Mundial de Pacientes con Glaucoma, cuyo objetivo es concientizar a la población de la importancia de detectar esta enfermedad a tiempo. El glaucoma es la segunda causa más común de la ceguera, después de las cataratas. Se estima que el 4.5 millones de personas lo padecen hoy en día y se espera que esta cifra continúe aumentando en los próximos años. El 90% de los casos de ceguera podrían haberse evitado si se hubiesen tratado a tiempo, por lo que cada 12 de marzo resulta necesario celebrar el Día Internacional de la Glaucoma, una iniciativa conjunta entre la Asociación Mundial de Glaucoma y la Asociación Mundial de Pacientes con Glaucoma, cuyo objetivo es concientizar a la población de la importancia de detectar esta enfermedad a tiempo. El glaucoma es la segunda. Bueno, vamos con el resumen de informaciones de salud, que adelantamos que estas y otras informaciones están en resumendesalud.net. Miren, vamos a empezar con el Día de la Mujer. Ya adelantamos que el 20 de unas 49 sociedades médicas especializadas son presididas en el país por mujeres. Ahí tenemos una gráfica que nos recordemos porque son 20. Tenemos la de pediatría, la doctora Luz Herrera. También tenemos a la de nutrición clínica y metabolismo, Ileana Muñoz. Tenemos a Clevi Pérez, una combativa mujer que ha estado al frente del debate del COVID-19. En la Sociedad de Infectología tenemos en emergenciología a Crisólides Pérez. Y bueno, son 20 en total. Ya ahí se ve que cerca del 50% de las sociedades médicas, 35-40%, pues la presiden mujeres. Pasamos a otra información. Miren, el ministro de Salud visitó la Clínica Unión Médica de Santiago. Él viene de ser, antes del tema de ser ministro, él viene de ser presidente del Consejo de Administración, y él fue, bueno, en dos condiciones. Él fue a ver en qué va parte de lo que ha sido su obra, pero también él fue como ministro a revisar si los protocolos, las instalaciones y todo lo demás están, digamos que en orden. Esas nuevas torres, que son la E y la F, se levantan en la Clínica Unión Médica de Santiago, al lado de lo que él es el edificio central.
Tendrá 85 consultorios, 92 habitaciones, 300 nuevos parqueos, 27 unidades de cuidados intensivos polivalentes y coronarios, entre otros. Así que ahí está la Unión Médica tirando paquetico, y el ministro, bueno, fue con su ojo técnico también a supervisar aquello. Vamos a pasar a otra información, y esta es muy buena información, porque se va a ampliar la oferta de diagnósticos por imágenes del país. El fin de semana nos invitó la doctora Paula Mesina. Ella es médico radiólogo, y estuvimos en la presentación de lo que es Novo Diagnostic by Cediza. En Novo Centro. En Novo Centro, exacto. Repetimos, Novo Diagnosis by Cediza en Novo Centro. Mírenlo ahí, es un centro moderno donde se van a hacer diagnósticos por imágenes. Ahí va a haber tomografía, ahí va a haber temas de corazón también, Doppler, mapa, todas esas cosas, todas esas trabajos para diagnosticar las diferentes enfermedades, pues la tendrán ahí en Novo Centro. Ahí está la doctora Paula Mesina, quien va a presidir ese centro, a quien tuvimos el honor de entrevistar, y gracias a ella, la generosidad de su invitación. Señores, volvemos con la obesidad, pasando a otro tema. La Sociedad Dominicana para el Estudio de Obesidad realizó el fin de semana un rally para pacientes obesos, que incluyó charlas, tomas de presión y todo. Ahí me tomé yo mi presión y estaba nítida, porque yo hago ejercicio, bebo mucha agua. Entonces ahí esa asociación para el estudio de la obesidad tuvo un rally, ahí se hicieron algunos temas físicos, se caminó, se corrió un poquito, básicamente, porque son personas obesas. Y bueno, como siempre, las casas comerciales apoyando esa actividad, sin identificarse y sin venta de productos, por un asunto ético. Buena iniciativa de la Asociación Dominicana para el Estudio de la Obesidad. También tenemos que la Fundación Dominicana de Obesidad y Prevención Cardiovascular, Fundo, hablando de obesidad, tuvo en Santiago también su actividad. Ellos tuvieron una actividad que se llama Muévete por tu Corazón, o se llamó. Esto a los fines de motivar a la población a llevar estilos de vidas saludables para prevenir enfermedades del corazón como infartos y otros que son prácticamente el día a día, son la principal causa de muerte, la segunda principal causa de muerte a nivel global, y en República Dominicana también lo es. Así que saludamos esa actividad. Miren ahí al doctor Samuel Ramos, ahí están los laboratorios que patrocinaron esa actividad, y celebramos eso porque, señores, hay que moverse no solo por el corazón, sino para prevenir todo tipo de enfermedades. Ahorita hablaba también la doctora un poco de las enfermedades que tienen que ver con el oído, pero todas las enfermedades, señores, se previenen caminando, reduciendo el alcohol o dejándolo, no fumando, tanto las cardiovasculares, los cánceres, los temas de riñón. Y ahí vemos la actividad de Fundo. Se realizó en Santiago, muy buena iniciativa para seguir cuidando nuestro corazón. Y vamos a pasar a otra información que tenemos en la agenda, es nuestra última información. Y es que este jueves a las 7 de la noche en el Hotel Real Intercontinental, pues la Sociedad Dominicana de Psiquiatría va a hacer, digamos, sombrilla del lanzamiento de un nuevo medicamento que tiene que ver con la depresión, un antidepresivo. Ahí lo tenemos, mírenlo ahí en la agenda, el jueves 10, lanzamiento de Budson, es un nuevo fármaco antidepresivo en el país, tendrá la sombra de la sombrilla de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Estas son las informaciones más importantes de la salud, de la industria de la salud en República Dominicana, y de COVID no vamos a hablar porque Cambiaso es el covisólogo del país y ya habló de eso. ¿Qué le parece ese resumen, doctor, ahí?
Bueno, sin duda es un resumen bastante completo. Próximamente ahora nos vamos a ir a una pauta, pero en el próximo segmento va a entrar con nosotros una nefróloga, internista nefróloga, quien va a hablar del riñón. Esto va muy de la mano también de lo que es también la obesidad y de la mano de temas que estábamos hablando anteriormente, como la hipertensión y la diabetes, porque el riñón juega un rol importantísimo en lo que es regular la presión arterial, pero también es uno de los órganos que se ve más afectado cuando hay diabetes y otras enfermedades. O sea que a la pausa, por favor.